Estamos de regreso en a las 8:45, los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y en este segmento vamos a conversar con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y con Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional sobre otra de las noticias que pues han estado comentando los guatemaltecos, no solo en reuniones, sino en las redes sociales virtuales, en los medios de comunicación y bueno, cuántas formas tenemos hoy para podernos expresar. Y una de las principales molestias que al menos yo me he topado con ellas, y me imagino que usted también, apreciable televidente, es el intento de los funcionarios del gobierno que se ha descubierto que empresas de ellos o relacionadas con ellos se les han otorgado contratos del Estado. Luego salen con la excusa, pero es que mi nombramiento de representante legal pues ya venció hace 2 meses, entonces mire, yo ya no tengo nada que ver con la empresa, entonces fíjese que no, esa por ejemplo ha sido la excusa del secretario privado de la vicepresidenta Roxana Valdetti, solo por mencionar a uno de los 3 que más han sido comentados sus acciones en los medios, el secretario privado de Roxana Valdetti, un diputado y un viceministro. Pero bueno, para que nos amplíen este tema, están los 2 directores de 2 asociaciones civiles, cívicas, que se encargan desde el lado de nosotros, los ciudadanos, de fiscalizar el quehacer de los gobernantes. Así que les doy la bienvenida a Manfredo Marroquín y a Rodrigo Arenas. Así que comencemos con Manfredo. Manfredo, ¿qué información tienen ustedes respecto a estos temas? Que vemos que se está repitiendo lo mismo que se ha dado en los gobiernos anteriores. Bueno, como tú bien señalas, no es un tema nuevo, es un patrón que domina desde los partidos políticos, luego se consolida durante las campañas electorales y ya, digamos, culmina con el ejercicio del poder en el gobierno, porque no hay realmente ningún control efectivo para evitar este tipo de conflictos de interés, porque es un típico caso de conflicto de interés. Y lo más preocupante es que el Estado realmente no tiene mecanismos de control efectivos para evitar esos conflictos de interés. Es decir, que funcionarios públicos sean contratistas del Estado, que es una cosa que prohíbe la ley abiertamente, la ley de compras y contrataciones del Estado, la ley de probidad, muchas leyes lo prohíben, pero no hay quien, digamos, detecte quienes, siendo representantes de empresas, ejerzan cargos públicos. La Contraloría de Cuentas no sirve para eso, ninguna institución sirve para eso. Entonces el problema que tenemos es que muchos que participan en la política partidista usan la participación política como un mecanismo, un puente para agenciarse de contratos con el Estado y hacer crecer de esa manera sus empresas sin pasar por procesos de competitividad, sin pasar por procesos que una empresa normal debe pasar, tener mejores precios. No usan el tráfico de influencias para agenciarse de esos contratos. Y no es nada nuevo, lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Lo triste es que tenemos un Estado que es fácil de estafar. Bueno, un tributario que es fácil de estafar, pues al fin nosotros los que estamos pagando los impuestos somos quienes estamos enriqueciendo a todas estas personas, que para decir que no hay conflicto de intereses, regreso a este punto y voy a utilizar un chapinismo porque no nos vamos a entender con los televidentes. Esta huizachada de que, pues bueno, disculpe, yo ya no soy representante, yo lo fui, pero mira aquí, ya no tengo nada que ver con eso. ¿Cómo se puede decir? Ahí se podría decir que está dentro de la legalidad, pero por favor, ¿quién les va a creer, Rodrigo? No, mira, yo creo que hay 2 temas. Uno, con todo respeto, difiero con Manfredo, el Estado sí tiene las herramientas. Lo que no tiene es la voluntad política de hacerlo. ¿Verdad? O sea, a los gobernantes no les conviene usarlas. Sí es. Están las herramientas, pero no les conviene usarlas. Las herramientas no están desarrolladas porque nunca se han usado. Inclusive tener las herramientas, porque
Si yo quiero saber si una persona recibe dinero de una empresa, para eso existe la IBE. Sí, siempre. O sea, por supuesto que pueden averiguar, la IBE puede decirle a quien se lo pregunte, a la autoridad que se lo pregunte, si este señor Monzón recibe o no recibe fondos de la empresa esta trans, no sé qué, de canchas de... la empresa que está saliendo. Entonces, claro que lo pueden saber. Tienes un ministerio público que puede hacer la investigación y tienes una Contraloría General de Cuentas que también podría hacer la investigación. Un registro mercantil. O sea, un registro mercantil. O sea, lo que te está pasando en Guatemala es que hay un incumplimiento de deberes generalizado. No hay voluntad política y no hay imputabilidad en los funcionarios públicos. ¿Qué sucede? La Contralora General de Cuentas no hace su trabajo y ¿qué le pasa? Nada. La Fiscal General de la República no hace su trabajo y ¿qué le pasa? Nada. Entonces, eso realmente, tú acabas de decir algo, a los que estafan fácilmente en este país es a nosotros los ciudadanos. ¿Por qué nos dejamos? Porque pueden. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, no podemos seguir permitiendo que esto suceda. No podemos seguir, o sea, a mí me alegra el alboroto que está pasando hoy en el Ministerio de Salud. Porque por lo menos estamos oliendo, se está revolviendo el alboroto, entonces algo está pasando. No sé, al final del día, quién de los dos tiene la razón, si el famoso viceministro de Finanzas que salió ayer diciendo de que él era más bueno que el Papa, o si el nuevo... No importa. El tema es que por lo menos se está dando a conocer la mafia que ahí existe. Sin embargo, en el tema de la sobrevaloración de las medicinas lo sabíamos desde tiempo atrás. No, lo sabemos desde toda la vida. Y el famoso contrato que dejó firmado Álvaro Colom antes de irse, que primero dijeron no lo vamos a rescindir y luego mire... Mejor sí salimos adelante y ups, sale el paquetazo fiscal. ¿Y dónde está la Contralora General de Cuentas ahí? O sea, el problema acá es que la gente es contratada para hacer una función, no la cumple y no pasa nada. Eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Y por un lado, y por otro lado, entran personas, se enriquecen ilícitamente y tampoco pasa nada. Eso les iba a preguntar a los dos. Ahí va la pregunta y quiero escucharlos a ambos, a Rodrigo y a Manfredo. Necesitamos la tantas veces mencionada ley de enriquecimiento ilícito, ¿sí o no y por qué? Mira, la necesitamos, sí, porque es una ley que se usa en la mayoría de sociedades del mundo y de países del mundo como un mecanismo para que el Estado, digamos, tenga capacidad y tenga herramientas para imputar a funcionarios vinculados a casos de corrupción. Claro que si solo vamos a aprobar las leyes y no vamos a desarrollar los mecanismos para hacer efectivas las leyes, que volvemos a lo que hablábamos al inicio, entonces quedamos en una payasada otra vez, en donde los diputados aprueban una ley, pero como tú bien sabes, una ley de enriquecimiento ilícito no tiene ningún sentido si no hay desarrollo de los mecanismos de probidad. ¿Y cuáles son los famosos mecanismos de probidad? Que un funcionario se supone que cuando entra a la función pública llena un formulario de cuánto su patrimonio. Ese formulario se supone que tiene sentido porque cada año debería de presentar un formulario igual para saber si su patrimonio ha crecido o no ha crecido. Ahora, si ese formulario, como sucede hoy en día, va a parar a una bodega, ahí lo tiran así, literalmente, ahí están tirados todos. No hay un mecanismo para darle seguimiento a esa declaración del funcionario, porque la SAT no puede hacer consultas con la IBE sobre las cuentas de banco de ese señor funcionario, porque no hay mecanismos de cruce. Entonces esa tal declaración es una payasada como sucede hoy en día. Entonces, si vamos a aprobar la ley y todos los demás mecanismos no se aprueban, entonces estamos en la misma. Entonces, ¿cuál es? Y ahí coincido plenamente con Rodrigo, es que el problema nuestro es que no sabemos hacer nada integralmente. O sea, nos apantallamos con aprobar una cosa, pero ya qué hueva desarrollar todo lo demás, porque eso ya está muy complicado, ya no hay voluntad para hacerlo. Entonces, la ley de enriquecimiento tiene mucho sentido porque invierte, es una ley que por naturaleza, por su propia naturaleza, invierte
lo que en derecho se llama la carga de la prueba, que es el funcionario el que tiene que probar de dónde sacó todo su patrimonio cuando estuvo en una Esta función ley de enriquecimiento ilícito aplica únicamente a aquellos que llegan al ejercicio del poder y manejan fondos públicos, porque a mí lo que me preocupa es que ya de por sí tenemos a una SAT que tiene una fuerza terrorista sobre los empresarios y los productores de empresa. Y los productores de riqueza en Guatemala. Veamos esta amenaza que les han hecho a los informales, como se les llama, que esa gente no puede, dentro de la actual estructura formal, no puede sobrevivir en esa estructura. Sin embargo, la amenaza de llevarse a la cárcel a la gente, y ahí sí se van a ir a la cárcel, no como en el caso de los violadores, secuestradores y asesinos, ahí van a ir a la cárcel, y con quiénes van a ir a compartir la cárcel toda esta gente. Entonces, estas herramientas se supone que serían para atrapar precisamente al funcionario ladrón. Hay de dos sabores. En varios países se persigue solo al funcionario y en otros países se persigue también a los privados que estuvieron coludidos con los funcionarios. Bueno, en este caso sería, en este caso si fueron los socios, ok, nosotros somos socios y Rodrigo está en el gobierno y yo le sirvo de pantalla para que él robe. Entonces sí, obviamente hay que perseguirlo. Hoy cabalmente salió el dictamen. Sí, de esa ley está así. Que no es, bueno, algo importante aquí para el público, no es una ley, es un delito que se está tipificando, ¿verdad? O sea, no es una ley per se. Es un delito que se está tipificando para los funcionarios públicos y para las personas privadas que tengan cuentancia o que hayan manejado fondos públicos, ¿verdad? Tratando de cubrir... ¿Dónde quedan los fideicomisos? Tratando de... Bueno, ahí... Pregunto, porque ahorita esa es una de las principales herramientas que utilizan para desaparecer los fondos públicos. Sí, pero acuérdate que los fideicomisos, una vez más, es que... Mira, el problema no es la figura, pero habría que prohibir el uso del fideicomiso para los gobernantes. El problema sigue siendo, yo no creo que debas prohibir el uso de los fideicomisos. Para el gobernante sí. Bueno, para el Estado no. Bueno, creo que no. Nosotros somos parte del Estado, por eso me refiero a los gobernantes. Para el gobernante yo creo que no. O sea, si tú le quitas a las municipalidades, por ejemplo, la figura del fideicomiso, no pueden volver a hacer una obra donde tienen que endeudarse más de 3 años. No tienen la capacidad. Entonces, no vamos a pasar de puentecitos o de jardincitos. Bueno, pero entonces, igual los puentecitos que hacen ahorita se caen al año que los levantan. No, porque tratan las municipalidades, o sea, regresemos a la base. La base es la voluntad y la clase política que tenemos. O sea, cualquier herramienta, cualquier herramienta que tengas, cualquier institución, si es manejada por malas personas, o personas tergiversadas, vas a tener resultados tergiversados. Entonces, tú lo que tienes acá es la tipificación del delito, tu pregunta con el tema del delito contra el enriquecimiento ilícito. Yo creo que definitivamente es necesario, porque hoy por hoy tú puedes entrar al Estado con un patrimonio de 100, salir con uno de 10 millones y no pasa absolutamente nada, nadie te pregunta nada. Recuérdate cómo funciona en Estados Unidos. En Estados Unidos, el famoso IRS, como te agarra es que si tú ganas 100 y gastas 200, tienes que demostrar cómo los estás gastando. Entonces, yo creo que ese delito es importante. Ahora, importantísimo aún más, el delito de incumplimiento de deberes. Rodrigo, muchísimas gracias. Esta conversación que hemos sostenido hoy con Manfredo y con Rodrigo ha sido para mí interesantísima, espero que para ustedes también, y a lo mejor la podemos continuar después, porque pienso en otro programa que es un tema sumamente importante, pero por hoy se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado, y a ustedes, amigos, les pido que nos esperen unos minutos, que ya regresamos a las 8:45 por Canal Antigua.